he estado recordando muchísimo por dos razones mi primer viaje. Primero, les estoy hablando en el año de 1970. Primero y único a Rusia, a donde he ido un par de veces es a Ucrania. Pero cuando fui la primera vez, no era Rusia o Ucrania, era la Unión Soviética. Y les puedo decir que en ningún otro país del mundo he sentido lo que sentí en Rusia, que yo llamaría la inmensidad. Es tan enorme. Si ustedes ven un mapa únicamente de Europa y la Rusia europea es la chiquita, pues yo creo que Rusia sola es más de la mitad que todos los demás juntos. Es enorme Rusia. Tiene 12 usos horarios, imagínense. Eh, Algún día sería un sueño recorrer en ferrocarril toda Rusia, de ser una experiencia espectacular. El papá de un amigo de mi hijo lo recorrió en motocicleta y dijo que fue algo. Pues imagínense cómo se imagina uno tierras misteriosas como Mongolia, imagínense, con la esculturota de Genghis Khan, como que de veras debe de ser. Bueno, estaba yo pensando si la frontera más grande del mundo es México con Estados Unidos, y no, yo creo que por mucho, corríjame algún geógrafo, yo creo que es Rusia-China, paisotes. Bueno, entonces Rusia no es igual que Europa, ni siquiera que Europa Oriental. Europa Oriental toda tiene una, yo diría, una personalidad particular, pero Rusia tiene otra. Si yo pudiera describir algo de Rusia o de la Unión Soviética, es que todo es grande. El país, las calles, los edificios, las cuadras son inmensas, las esculturas de Lenin cuando yo fui. La Plaza Roja es algo, me acuerdo cuando la vimos por primera vez, es muy emocionante, o la Plaza de San Petersburgo donde está la Catedral de San Isaac, o en el Kremlin la de San Basilio, la que parece como pasteles. Ahí les decía, es que están pasando una serie rusa los domingos, luego les digo en qué canal, apenas va a ser el tercer capítulo sobre el zar Iván el Terrible. La producción es rusa con traducción en español. Y las actuaciones y el sentido ruso, que pues a lo mejor los que tenemos tanto gene ruso lo sentimos más. Pero es como un país muy sui generis. Entonces, la música se desarrolla de una manera muy diferente a Europa Occidental, en especial pues a los tres grandototes. Acuérdense, es un territorio enorme, inclusive hoy en día, pues yo creo que es de los territorios con menos habitantes por kilómetro cuadrado. Como en Rusia siempre me da la impresión que es interminable, ¿no? Caminar en la estepa de ser kilómetros y kilómetros y luego qué, pues kilómetros y más kilómetros, debe ser enorme, enorme, enorme. Además, unas riquezas naturales de todo tipo brutales. Bueno, pues ahorita pueden congelar a Europa si quieren, entre otras chuladas. O sea, muy poderoso ese país siempre, pero muy diferente. Y pues los europeos, ahí está. Ah, mira, mil gracias. Extraordinaria serie, por favor. Te las recomiendo muchísimo. Iván el Terrible. No, 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 y las actuaciones y todo. Es Iván el Terrible ya de viejo dictando sus memorias. Bueno, el caso es que
Eh, Voy a dar un brinco, no voy a ir en orden, porque voy a hablar de un compositor ruso. Miren, estaba yo pensando y quizá no haya otra forma. De eso no es esta clase ni quiero especular. Pero yo creo, y así lo demuestra la historia por lo pronto, que un país de ese tamaño, fíjense qué feo lo que les voy a decir, pero me temo que es verdad, solamente se puede gobernar con tiranías. Primero fueron los zares, que eran terribles, terrible tiranía. Pero de Guatemala peor, a Guatepeor, el comunismo. Y con un espécimen como Stalin, que cuidado, ¿no? Tenía dos cualidades, bueno, dos características que juntas son terribles. Muy inteligente y terriblemente asesino. Entonces, terrible el señor. Y ahora tenemos pues, a un populista muy fuerte también y muy vivo, un pillo. Entonces, pero si no es con un puño de hierro, no se puede manejar a Rusia. Y por alguna razón, yo creo que por ignorancia, por ignorancia no apreciaban la música. Consideraban al músico en la época de los zares en Rusia como gente de segunda y no hacia los pintores o a los escultores o en general a los artistas plásticos y también, bueno, la literatura rusa es riquísima, riquísima, también muy apresada, pero por alguna situación del gusto de los zares que eran unos autócratas terribles. Uno, bueno, hubo dos, uno terrible, terrible fue Nicolás I, por ejemplo, el segundo de los romanos, hermano de Alejandro I. Alejandro III, el papá del último, Nicolás, otro terrible. En fin, el caso es que, bueno, pues Iván el terrible, por algo será. El caso es que en Rusia, precisamente por lo inefable de la música, en un país que siempre ha sido gobernado por tiranía. Y quizá por eso mismo, fíjense, esta es una tesis mía, quizá la tiranía no acepta la música porque es muy difícil que la música se le pueda acusar de que dice aunque diga, como la quinta de Shostakovich. Y entonces estos pueblos juzgados tienen una gran admiración por la música, digamos, digo, me choca la palabrita, pero del pueblo, de la música de raíces nacionalistas, pero no es una como pátina de meloditas, como un popurrí de canciones de famosas de diferentes eh, repúblicas de la Unión Soviética o de donde fuera. Son más bien sugerencias a ese tipo de música de otra manera y que lleven a retratar más que nada el carácter nacional. Insisto, no son burdas copias. Esa es la semilla de Shostakovich. Shostakovich, con ese idioma subliminal, se atreve a desafiar a Stalin. Les decía yo la vez pasada que vimos la primera sinfonía de Shostakovich, que las sinfonías de Shostakovich, antes de escucharlas hay que entender de qué trata. Cosa que no sucede con lo que vamos a escuchar ahorita, que es el concierto para piano número 2.
Eh, puede ser de muchas formas, miren. Shostakovich abarca cualquier género, tiene la facilidad de expresarse como fuera un verdadero músico superdotado. Puede hacer desde un balsecito fácil hasta la fuga más compleja que se puedan. Ah, bueno, por cierto, hay preludios y fugas de Shostakovich, tocados por una gran pianista rusa, Nina Nikolayeva. Van a ver qué interesante. Obviamente, homenaje a Bach. Bueno, hace lo que quiere Shostakovich y prefiero no platicarles mucho del concierto y honestamente no lo escuché ni lo recuerdo, yo creo que lo voy a reconocer. Y junto con ustedes, miren, también, igual yo me acuerdo una vez que estaba oyendo una plática de Germán Dehesa, que estaba hablando sobre Kafka, y decía, y no tiene nada de malo si simple y sencillamente lo que está haciendo es humor. También eso pasa con Shostakovich. A veces simplemente está ligero, es irreverente y está de buenas. A veces es sarcástico, a veces es muy triste. En ese aspecto es muy maleriano, pero siempre, siempre, siempre es muy inteligente y sobre todo muy artista, un gran artista. Entonces vamos a ir al concierto 2 para piano y orquesta de mi admiradísimo Dmitri Shostakovich, con Yuha Wang.
una obra para mi gusto muy sui generis de Shostakovich. Como les digo, Shostakovich lo podemos ver con 1000 facetas, con 1000 caras. Empieza, miren, la obra fue estrenada en Moscú y tocó Shostakovich en el año de 1957, ya en una Unión Soviética un poco, solo un poco, más relajada con Nikita Khrushchev, que era mucho más suave que Stalin. Nada más hizo el muro de Berlín, entre otras chuladas, pero ese era el bueno, ucraniano, por cierto. Bueno, resulta que pocas veces había yo sentido, bueno, en los primeros años todavía de la revolución, todavía antes de que muriera y enfermara Lenin, y que hay una absoluta libertad artística por voluntad y todavía la ideología, en teoría, acuérdense que es el primer experimento, digamos, socialista, comunista real, puesto en vigor en un país. Y el ideal está muy metido porque sí provienen pues prácticamente de un zarismo feudal, muy atrasado en relación a Europa, pero muy, muy atrasado. Y entonces, muy pocas veces me parece que Shostakovich, que siempre hace música como le podríamos llamar, y ese es el inicio del soviet, digamos, cuando ganan los bolcheviques, es un arte que no sé si es como un arte industrial, panfletario, mecanicista, geométrico, científico. A mí me encanta. Hace tiempo vi una exposición maravillosa de Bellas Artes de esa época del arte. En música hay una obra que se llama En la fábrica de acero. Entonces, interesantísima esa época, pero es una época auténtica todavía. A ese tipo de música me suena. Por eso trataba, no les hacía yo así nada más matemáticas, sino como todo muy cuadrado, muy así mecanicista. Era el sueño de industrializar Rusia. Bueno, pero sobre todo ya desde el primer movimiento, pero en el segundo movimiento, y les digo que Shostakovich tiene el arte para ponernos en cualquier emoción. Yo no conocí esa parte tan íntima de Shostakovich, en donde nos deja ver un Shostakovich que habla de Shostakovich, no de la Unión Soviética, de Rusia, de Hitler o de Stalin, habla de él. Y nos dice que está enamorado, a mí me parece, ¿no? Me encanta, me hizo bellísimo. Como que deja a un lado su preocupación social por un momento y se vuelca hacia adentro. Sonaba como, me pareció tan bello, romántico en el buen sentido, como un Chopin moderno, bellísimo. ¿Vieron cómo aplaudieron cuando acabó el primer movimiento? Era el Carnegie Hall de Nueva York. Y como les he dicho ya varias veces, bueno, esto ya tiene un buen rato, pero las últimas veces que fui al Carnegie Hall de Nueva York, como que ya estaba chafeando, por decirlo de alguna manera. El público muy conocedor de Nueva York eran los europeos que llegaron en emigraciones, que ya se murieron todos, y como que no quedó esa gran cultura musical.
que fue una época en donde las orquestas americanas y los intérpretes estuvieron a la altura de los europeos. Pero pues Europa tiene una tradición con muchas más raíces. Y entonces no sé qué se tenga que hacer en Estados Unidos para volver a igualar la calidad europea. Esto es muy personal, incluyendo al Metropolitan. Todo, todo, todo. Bueno, el tercer movimiento, delicioso, muy siglo XX, como atropellado, otra vez en ese aspecto como atropellado, como Beethoven, como es el siglo, es una descripción de la vida de entonces y de ahora, nomás que ahora está peor. Bueno, también es muy motórico, nos deja contentos, llenos de energía, no sé si lo habrán sentido igual que yo.